Buenas noches, ya estamos cerrando el año. Bienvenidos todos al Colegio de Medicina Familiar del Estado de Nuevo León, los que ahorita aquí están presentes y los que nos están viendo en línea. En esta noche el tema, como es el mes de noviembre y el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, vamos a ver un tema relacionado: diabetes mellitus tipo 1 y seguimiento en el primer nivel. Esta ponencia va a estar a cargo de la doctora Diana Aguilar Jasso, cirujano y partero egresado de la Universidad de Monterrey, se posgraduó en pediatría, endocrinología pediátrica en el 2018-2020 en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de México. Su área principal de interés es la pediatría, la endocrinología. Actualmente la doctora se dedica en el sector privado, es profesora ayudante de la especialidad de medicina familiar en la UMF 43 con la materia de pediatría. Profesora ayudante de la especialidad de pediatría en el Hospital General de Zona número 6 con la materia de endocrinología pediátrica. Vale, que me avisan para irme un poquito más despacito. El temario del día de hoy, vamos a hablar primero un caso clínico, posteriormente las generalidades de la diabetes mellitus tipo 1, vamos a hablar del seguimiento del paciente, que es el enfoque de nuestra plática, en énfasis con el paciente de reciente diagnóstico y el paciente ya conocido como diabético tipo 1, la educación en diabetes mellitus tipo 1 y un poquito de qué se debe hacer en los días de enfermedad. Empezando con un caso clínico, tenemos a un masculino de 18 años, 10 meses de edad, antecedente familiar de mamá, papá, tío con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, nefropatía diabética e hipertensión arterial. Antecedentes personales no patológicos, fue un embarazo que cursó con preeclampsia, nació de término, peso talla desconocido, alta al binomio sin complicaciones. La alimentación al momento de la visita de este adolescente es desayuno tacos, 6 de maíz de deshebrada, toma coca en todos sus alimentos, coca sin azúcar, comida caldo de res con arroz, con 6 a 7 tortillas, cena, pizza hasta 6 rebanadas, y entre comidas refieren no ingerir nada. Entonces podemos ver que pues su diario de alimentación pues es pésimo, ¿no? Es principalmente a base de carbohidratos. Y en cuanto a la actividad física, realiza fútbol 4 veces por semana, aproximadamente 1 hora. De los antecedentes personales patológicos, tenemos el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 desde los 15 años de edad, es decir, ya hace un poquito más de 3 años. La mamá refiere que fue hospitalizado por una cifra de glucosa de 456 miligramos por decilitro. Ella niega haber tenido diagnóstico de cetoacidosis diabética y, interrogándola más a fondo, refiere que recuerda que en los 3 meses previos a esta hospitalización, el paciente tuvo una pérdida de peso de hasta 20 kilos. A su alta, lo dan de alta con esquema basal bolo, a base de NPH, 30 unidades en la mañana, 30 unidades en la noche, y insulina rápida pre-desayuno, 5 unidades, pre-comida, 5 unidades, y en la precena no se le aplica insulina. Actualmente, él refiere se inyecta insulina NPH, 30 unidades en la mañana, 3 veces a la semana únicamente, NPH por la noche solamente 1 vez por semana, insulina rápida, pre-desayuno, 5 unidades, 4 veces por semana, y en la comida y en la cena no se aplica insulina. Para esto, nada más enfocar que cuando lo cuestioné, la mamá tenía hasta dudas de si esto era mucho de lo que se aplicaba a lo que él estaba diciendo, es decir, es dudoso, probablemente nos está mintiendo y se aplica menos insulina de la que nos dijo en este momento. A pesar de esto, refiere que ocasionalmente cuando se revisan sus glicemias, no reporta cifras de hipoglicemia, hiperglucemias, ni ha tenido antecedentes de hospitalizaciones. A la exploración física tiene un peso de, su índice de masa corporal está por arriba de el TIN 95, es decir, tenemos un paciente con obesidad, una TA de 130-80, y a la exploración tenemos acantosis nigricans grado 1, abdomen sin alteraciones, extremidades con pulsos presentes, pies sin alteraciones, y únicamente palpamos lipodistrofias en el brazo derecho. Los laboratorios con los que acude, una glucosa de 89, urea 25, BUN 11.8, creatinina de 1, un ácido úrico de 7.8, colesterol 124, el resto de perfil de lípidos normal, FH normales, una hemoglobina glicada de 5.5%, electrolitos séricos normales, ego sin alteraciones,
y el resto está normal. Entonces, aquí es una pregunta para ustedes, para que se la contesten mentalmente. En este momento, yo como su médico tratante decido, inciso A, insisto en seguir indicación médica de esquema basal bolo a base de NPH en la mañana, NPH en las noches y su insulina rápida preprandial en los 3 momentos de alimentos. Inciso B, solicito diario con toma de TA al azar en 3 ocasiones diferentes. Inciso C, suspendo tratamiento con insulina. Inciso D, envío a endocrinología pediátrica para toma de péptido C y anticuerpos. O inciso E, doy educación en diabetes, cito con un automonitoreo y solicito laboratorios. Más adelante vamos a ir contestando las preguntas, pero para que ustedes se vayan contestando ahí en su mente. Empezamos con las generalidades de la diabetes mellitus tipo 1. Esta es la más común en la población pediátrica. De todos los pacientes que viven con diabetes, 90% va a ser secundaria a DM1, mientras que a lo largo de la vida, solo del 5 al 10% de los pacientes que viven con diabetes va a corresponder a la tipo 1. En el 2021, las guías de la ISPAR reportan 108.300 niños y adolescentes menores de 15 años de edad con diagnóstico reciente de DM1. A nivel mundial, se reportan 651.700 niños y adolescentes que viven con DM1 y un rápido crecimiento al comparar la población hispana de un 4.2% anual versus un 1.2% en la población estadounidense blanca. Este nada más es un pequeño recordatorio de que existen distintos tipos de diabetes, las más comunes la tipo 1 y la tipo 2, pero también tenemos que estar conscientes que existe la tipo MODY, asociada a defectos genéticos, asociada a endocrinopatías, asociada a alteraciones del páncreas exócrino, a medicamentos, a infecciones y a otros síndromes. Es decir, son múltiples los tipos de diabetes que tenemos. En los meses de principal diagnóstico sería otoño e invierno. Se predomina en el sexo masculino, esto únicamente en mayores de 15 años, ya que en la población menor de 15 años realmente no hay diferencia en cuanto al sexo. El pico de edad de la presentación es de los 10 a los 14 años y hay países de primer mundo que están reportando que la edad de pico está en descenso. Finlandia se está reportando de niños desde 5 a 9 años de edad. La incidencia ha ido en aumento de un 3 a un 4% por año y esto se ha visto relacionado con la pandemia que tuvimos del COVID-19, no tanto como un factor causal, sino como un factor que precipitó el diagnóstico de la diabetes mellitus. Este cuadro, no se alcanza a ver mucho, pero podemos ver distintos países. Vamos a ver la incidencia de la diabetes mellitus de los 0 a los 14 años de edad. Podemos ver que los países de Centroamérica, aquí son los de azul clarito, reportan de 10.000 a 20.000 por cada 100.000 habitantes, mientras que países del primer mundo como Finlandia, pues reportan hasta 40.000 por cada 100.000 habitantes. Esto hay que tomar en cuenta, pues que los países del primer mundo realmente llevan una buena estadística, ¿no? México ni siquiera sale en la lista. Y no es porque no tengamos niños con diabetes, simplemente no tenemos una cifra exacta de cuántos niños viven con diabetes tipo 1. Este es un cuadrito de generalidades de la diabetes tipo 1, la tipo 2 y la monogénica. Hoy nos vamos a enfocar en la tipo 1, es de genética poligenética. La edad de presentación mayores de 1 año de edad se presenta de una manera aguda o rápida, se asocia a autoinmunidad, por lo regular en forma de cetoacidosis diabética. La obesidad depende de la población. En nuestra población, si hay niños con obesidad, por lo regular no tienen acantosis nigricans y la frecuencia, dijimos, es la más común de los tipos de diabetes en pediatría. Este cuadrito de abajo es la asociación de padres que viven con diabetes y la diabetes tipo 1. Quiero que se den cuenta que la diabetes tipo 1 de papás de niños que viven con papás de diabetes tipo 1 es del 2 al 4%, mientras que la tipo 2 los papás son hasta el 80% y la monogénica es la que principalmente se relaciona a la familia. Entonces cuando nos preguntan en un examen, ¿no? Tiene tipo 1 porque es por herencia. Porque la abuelita tenía tipo 2, pues no, realmente no tiene mucho que ver, ¿no? Hablando de la diabetes tipo 1. El riesgo familiar va a ser, si una mamá tiene diabetes tipo 1, el riesgo del niño va a ser del 6 a 7%. Si el papá es el que tiene diabetes tipo 1, el riesgo va hasta el 9%. Si ambos padres tienen DM1, el riesgo del niño es del 30%. Si tenemos un hermano que no es gemelo, su riesgo del hermanito va a ser del 7% a los 20 años.
Si su hermano tiene halotipos de riesgo, que sería DR3 y DR4, el riesgo de sus hermanitos sería del 10 al 17%, y un gemelo monocigoto tiene hasta el 70% de riesgo de padecer DM1. El riesgo de la población general es del 0.4%, y las personas que tienen familiares de primer grado con diabetes mellitus tipo 1 tienen hasta 15 veces más riesgo que la población general de padecer DM1. La etiología es autoinmune, es secundaria a la presencia de autoanticuerpos, antiinsulina, anti-GAD, antireceptor de las células beta pancreáticas, y al momento del diagnóstico, más del 90% de los niños ya van a tener presencia de 2 o más de estos anticuerpos. La presencia de múltiples anticuerpos nos habla de una progresión rápida, en los siguientes 15 años a DM1, y la presencia de un solo anticuerpo, solamente el 10% progresarán a DM1. Los anticuerpos también se relacionan con la edad. En menores de 10 años, ¿cuáles vamos a encontrar? Antiinsulina, el transportador de los islotes beta pancreáticos, y en mayores de 10 años, anti-GAD y antitirosin fosfato. Dijimos, aparte de la fisiopatología, aparte de la susceptibilidad genética que tenemos los HLA, tenemos una activación del sistema inmunológico, dijimos activación de células citotóxicas y activación de autoanticuerpos, más factores ambientales como lo son infecciones, principalmente la rubiola, enterovirus, citomegalovirus, influenza, rotavirus, y ha visto que se asocian con la presentación de la DM1, factores nutricionales, cambios en la microbiota y químicos, lo cual todo nos va a llevar al desenlace del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. La DM1 se divide en 4 fases, las iniciales ya las comentamos, es el riesgo genético, la activación del sistema inmunológico, una respuesta del sistema inmunológico, y la fase número 1 ya tenemos la presencia de 2 o más anticuerpos y una glucosa normal. En la fase 2 tenemos 2 o más anticuerpos más hiperglicemia, mientras que en la fase 3 ya presentamos el cuadro clínico. Fase 4 corresponde a pacientes ya conocidos con diabetes mellitus tipo 1. Pacientes que estén en la fase número 1 tienen un riesgo a 5 años del 44% de progresar a la fase 3, mientras que en 15 años el riesgo es del 90%. Pacientes que estén en la fase número 2 tienen un riesgo de progresar a la fase 3 a 5 años del 75% y 100% a lo largo de su vida. Es decir, tenemos los anticuerpos, vamos a tener en cierto momento de nuestra vida DM1. ¿Por qué la importancia del diagnóstico en la fase 1, en la fase 2 o en la prefase 3? Esto recomienda la guía de la ISPAD, que reduce la incidencia de cetoacidosis diabética y hospitalizaciones. Aquí podemos ver que a partir de la pandemia, la incidencia en Alemania, Canadá, Arabia Saudita, en California, incrementó el diagnóstico de diabetes con una presentación como cetoacidosis diabética. Otro motivo es que hay estudios que buscan retrasar o prevenir la pérdida de células beta. También está documentado que un diagnóstico oportuno disminuye la mortalidad y la calidad de vida, y nos serviría mucho para preparar a las familias, es decir, una transición más gentil, más amigable, porque imagínense, tenemos un paciente que llega con el reciente diagnóstico de DM1 y al momento que le estamos diciendo su hijo tiene diabetes, le queremos abordar y darle toda la educación, porque solo tenemos 3 días para que se vaya con el mayor conocimiento posible. Entonces, del 100% de la información que nosotros le decimos en el momento de la hospitalización, si acaso se irían con un 10%, porque ellos todavía siguen pues con el impacto de que mi hijo es diabético, ¿verdad? La fase de la luna de miel, esto es una remisión temporal o una fase temporal. Es muy importante decirle a los papás que la diabetes mellitus tipo 1 no se cura. En esta fase de la luna de miel debemos de continuar el automonitoreo y nunca se debe desprender la insulina. A pesar de que la dosis de insulina que se está aplicando sea 1 o 2 unidades de insulina al día, la debemos de continuar. ¿Por qué? Porque si no, en cierto momento los familiares piensan que se curó y ya se les olvida que hay el automonitoreo, se les olvida cómo aplicar la insulina, y pues tenemos el riesgo de que el niño, terminando su fase de luna de miel, debute nuevamente con una cetoacidosis diabética. ¿A qué se le considera? Una luna de miel prolongada sería un requerimiento de insulina menor o igual de 0.5 unidades kilo día por más de un año. Este es un requerimiento subóptimo para cualquier edad. Entonces, ¿cuál será la importancia de todas estas generalidades que les acabo de decir? ¿Por qué quería hacer énfasis en conocer las generalidades de la DM1? Porque para poder detectar algún error en el diagnóstico, tenemos que saber, debemos de conocer de qué se trata la DM1. Entonces, ¿cuándo sospecho que mi paciente tiene un error en el diagnóstico?
cuando no tenemos anticuerpos asociados a DM1, cuando tenemos antecedente heredofamiliar de 3 generaciones con diabetes mellitus diagnosticada antes de los 35 años de edad, cuando la edad de mi paciente al momento del diagnóstico era menos de 1 año, cuando tenemos hiperglicemias moderadas en ayuno de 100 a 150, tenemos antecedente de periodo de luna de miel prolongado o un requerimiento muy bajo de insulina durante 1 año y que tengamos uso de fármacos tóxicos para las células beta. Ahora sí, entramos en lo que es el énfasis de nuestra plática, que sería el seguimiento del paciente con DM1. Este seguimiento debe ser por parte de un equipo multidisciplinario. Aquí tenemos al médico familiar, al médico internista, al endocrinólogo, al educador en diabetes, al nutriólogo, a los activadores físicos, al psiquiatra, al psicólogo, al equipo de oftalmología, al equipo dental. Es decir, es un equipo multidisciplinario para poder llevar al paciente al éxito. En cada consulta, ¿qué tenemos que hacer? La somatometría, índice de masa corporal, peso, talla, mucho énfasis en pediatría, la vigilancia del crecimiento. ¿Por qué? Porque se ha reportado que un descontrol metabólico se asocia con una talla baja o una talla baja final para estos pacientes. Debemos de hacer un examen físico completo, una exploración dental y tenemos que recordar que en la etapa de pediatría pues vamos a llegar a lo que es la pubertad, por lo tanto estar atentos a los cambios fisiológicos que se relacionan con la modulación sexual, como vigilando las etapas de Tanner, los estadios de Tanner anualmente. La dinámica familiar debe ser investigada, ¿por qué? Porque los familiares van a ser parte del pilar de nuestro tratamiento adecuado. Tenemos que tener un balance adecuado entre la supervisión de los papás y el autocuidado de los niños. Muy común que le echan la culpa al niño, es que yo le puse su insulina y él no se la puso, es que él no se revisa sus glucosas. Siguen siendo niños, entonces los papás deben de estar 100% a cargo de la revisión del cuidado de la diabetes de los niños. Tenemos que investigar cómo es el ambiente escolar. Esto aquí les puse una liga para saber, en Estados Unidos existen leyes en donde obligan a los maestros que tengan niños que viven con diabetes mellitus tipo 1 a tener conocimientos sobre esta. Lamentablemente en México pues no lo hay, pero a mí me ha tocado familiares en la consulta que me piden ir a dar pláticas a las escuelas porque la mamá está ahí con la maestra y pues los maestros también sí tienen por lo regular esta disponibilidad de aprender. Y tomar en cuenta la vulnerabilidad de nuestro paciente para presentar hipo o hiperglicemias. En nuestra consulta también debemos de ver el control glucémico. En un inicio hay que tomar la hemoglobina glucosilada y posteriormente cada 3 meses. La hemoglobina glucosilada ya está pasando en desuso en los países de primer mundo y estamos hablando ya de lo que es la variabilidad de la glucemia. ¿Qué es la variabilidad de la glucemia? Son las oscilaciones de la glucosa tanto de frecuencia como duración a lo largo del día. ¿Por qué? Porque sabemos que la hemoglobina glucosilada es simplemente un promedio de las glucosas durante estos 3 meses. Es decir, puede haber tenido muchas hipoglicemias, muchas hiperglicemias, y no porque tenga una hemoglobina glucosilada en metas, significa que estamos en lo correcto, porque puede ser a expensas de hipoglicemias, es decir, nuestro paciente no está controlado. Aquí les puse, este es un reporte del Freestyle, que es el monitoreo continuo de la glucosa. El mismo Freestyle nos reporta lo que es la variabilidad de la glucosa. La meta de la variabilidad es que el objetivo debe ser menor o igual a 36%. Entonces aquí esta paciente, su variabilidad es de 31%. Entonces podría considerar que su variabilidad está en metas. También el Freestyle nos reporta lo que es el tiempo en rango. Lo deseado de esta paciente debería de ser cifras de 70 a 180. ¿Cuánto tiempo está dentro de estas cifras? Un 52% del tiempo. Pero para considerar que está en metas debería ser más del 70%. Es decir, tenemos una variabilidad correcta, pero nuestro tiempo en rango pues todavía está un poquito bajito. A continuación del seguimiento tenemos que estar conscientes que como la diabetes mellitus tipo 1 es una patología autoinmune, pues esta se va a relacionar con otras patologías autoinmunes, como lo son la enfermedad tiroidea, que sería la más común. De estas, el hipotiroidismo en 17 a 30% de la población, el 0.5% solamente se presenta con hipertiroidismo. ¿Y qué debemos de solicitar? Un perfil tiroideo, principalmente la TSH y la T4 libre. Bueno, como somos del Seguro Social, ahí nada más como sugerencia solicitar la T4 libre, porque si nada más ponemos perfil tiroideo, es muy raro que nos reporten la T4 libre.
¿Cuándo lo vamos a solicitar? Es al momento del diagnóstico, siempre y cuando tengamos un control glucémico. Es decir, el niño tiene cetoacidosis ahorita, ya déjame se lo pido, no. ¿Por qué? Porque tenemos riesgo de presentar un perfil tiroideo como un eutiroideo enfermo y nos vamos a espantar, ¿verdad? Entonces, una vez que ya esté controlada la cetoacidosis, podemos tomar lo que es el perfil tiroideo y posteriormente lo vamos a estar tomando cada 1 a 2 años. Se podría tomar antes si tenemos la sospecha o tenemos anticuerpos positivos. La guía de la ISPA también recomienda la toma de autoanticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina, que son los que se relacionan con el hipotiroidismo al momento del diagnóstico. Y se comenta que en el 25% de los niños ya van a estar presentes. Otra enfermedad autoinmune sería la enfermedad celíaca. ¿Cuándo vamos a hacer el cribado? Va a ser al momento del diagnóstico, ya que está presente en el 1.6% al 16.4%. Y se va a repetir a los 2 años del diagnóstico y posteriormente a los 5 años del diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a solicitar? Anticuerpos IgA transglutaminasa, siempre y cuando los niveles de IgA sean normales. Si tenemos niveles de IgA deficientes, vamos a solicitar anticuerpos IgG transglutaminasa. Otras patologías autoinmunes serían la enfermedad de Addison, hepatitis autoinmune, gastritis autoinmune, dermatomiositis, miastenia gravis. ¿Y cuándo vamos a hacer el cribado de estas patologías? Cuando tengamos la sospecha por clínica. De seguimiento vamos a tener lo que es factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuándo los vamos a revisar o explorar? En cada consulta. Principalmente sería la medición de la presión arterial en cada una de nuestras consultas. En pediatría se consideraría patológica una TA por arriba de la percentil 90 para el sexo, edad y estatura, mientras que en mayores iguales de 13 años, hipertensión sería una presión arterial por arriba de la percentil 95 para la edad, sexo y estatura. Términos generales, una TA mayor de 130, 80 milímetros de mercurio. ¿Y cuándo se confirmaría el diagnóstico? Con una toma de 3 TAs en días separados. El tratamiento principalmente es por 3 a 6 meses, es pura modificación en la dieta y actividad física. Una vez que pasan los 6 meses, nuestro paciente hizo la dieta adecuada, realizó actividad física y seguimos con TAs elevadas, ahora sí ya podemos dar el tratamiento farmacológico, que sería a base de yecas o bloqueadores de los receptores de angiotensina. Nuestra meta es mantener una TA por debajo de la percentil 90 o por debajo de 120-80 en niños mayores de 13 años de edad. En cuanto a la dislipidemia, la ADA recomienda tomar un perfil de lípidos al momento del diagnóstico y que siempre y cuando el niño ya tenga más de 2 años de edad. ¿Qué es lo que vamos a observar? El LDL colesterol. Si este está por debajo de 100 miligramos por decilitro, el siguiente perfil de lípidos sería de los 9 a los 11 años de edad. Si el LDL continúa por debajo de 100, lo vamos a estar repitiendo cada 3 años. Sin embargo, la ISPAL es un poquito más abierta. Esta nos dice que lo vamos a tomar el primero hasta que el niño cumpla 11 años de edad y si los resultados están normales, lo podemos repetir cada 3 años de edad. Cada 3 años, perdón. El tratamiento, igual, en este tratamiento serían las estatinas y solamente están autorizadas en mayores de 10 años de edad. Si a pesar de la dieta y el ejercicio por 6 meses los valores del colesterol LDL sigue elevado, damos las estatinas. Y se podría dar antes si tenemos un valor LDL mayor de 160 o un LDL mayor de 130 con uno o más factores de riesgo cardiovascular. Nuestra meta va a ser un LDL colesterol por debajo de 100 miligramos por decilitro. Tenemos que abordar lo que es el tema del tabaquismo en cada una de nuestras consultas, sobre todo en los adolescentes, ya que sabemos que conlleva riesgo cardiovascular. Y una pregunta, ¿está autorizado el cigarro electrónico? No, este también lleva a riesgo cardiovascular. Y tomar en cuenta en nuestra población pediátrica lo que sería el tabaquismo indirecto, explicarle a los papás y que a pesar de que salga a fumar afuera de la casa, cuando regrese pues trae la misma ropa y el tabaco se impregna, ¿verdad? De complicaciones microvasculares tenemos lo que es la nefropatía diabética. La guía de la ADA 2021 recomienda la detección al inicio de la pubertad o en mayores de 10 años de edad, lo que suceda primero. Y siempre y cuando tengamos un paciente con DM1 ya de 5 años de evolución, es cuando vamos a empezar el cribado.
mientras que la ISPAD recomienda que debe ser al inicio de la pubertad o a los 11 años de edad, lo que suceda primero, siempre y cuando ya tengamos una evolución de la DM1 de 2 a 5 años. El seguimiento sería anualmente. ¿Qué es lo que vamos a solicitar? Vamos a solicitar una albuminuria en muestra única de orina para poder calcular nuestro ratio de albúmina creatinina. ¿Cuándo se considera patológico? Un ratio de mayor de 30 miligramos por gramos. Lo debemos de volver a solicitar para tener 2 o 3 muestras en un periodo de 6 meses. Y se recomienda el uso de la muestra matutina de orina. En estos 6 meses que vamos a estar haciendo nuestro cribado para poder juntar las 3 muestras, ¿qué tengo que hacer yo como médico familiar? Empezar el tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento? Asegurar un control glucémico, dieta y ejercicio por 6 meses. Si pasan los 6 meses y continuamos con el ratio de albúmina creatinina alterado, ya podríamos emplear lo que es un YECA o un bloqueador de los receptores de angiotensina. Y el seguimiento se recomienda con el índice de filtrado glomerular, ya que se ha visto que a pesar del tratamiento, el ratio de albúmina creatinina no se modifica. Nuestra siguiente complicación microvascular va a ser la retinopatía diabética. El examen inicial, de acuerdo a la ADA, lo recomienda en mayores de 11 años o inicio de la pubertad, lo que suceda primero, y ya que tengan una evolución de la diabetes mellitus tipo 1 de 3 a 5 años. El seguimiento sería cada 2 años e inclusive comenta cada 4 años si tenemos una historia de hemoglobina glicosilada de menor del 8%. Mientras que la ISPAD recomienda un cribado a partir de la pubertad o a los 11 años de edad, lo que suceda primero, y el seguimiento una vez que el paciente ya tenga 2 a 5 años de diagnóstico. Y el seguimiento sería anualmente. Para la neuropatía diabética, la ADA 2021 recomienda iniciar a la pubertad o en mayores de 10 años, lo que suceda primero, siempre y cuando nuestro paciente ya tenga 5 años de evolución con DM1. La ISPAD 2022 recomienda iniciarlo a la pubertad o a los 11 años de edad del paciente, lo que suceda primero, ya que tengamos una evolución de 2 a 5 años de diagnóstico de DM1. Anualmente, ¿qué tenemos que hacer? La revisión de los pies, checar los pulsos pediales, los pulsos tibiales, usar el monofilamento y tomar en cuenta que la prevalencia de neuropatía periférica en niños con DM1 es tan solo del 7%, siempre y cuando tengan asociados factores de riesgo cardiovascular. Es decir, no es muy común, pero tenemos que saber que existe y mínimo una vez al año estarlo revisando. Este cuadrito es un pequeño resumen de todo lo que les acabo de decir. Ahí por si alguien está interesado, les recomiendo las guías de la ISPA, las guías de la ADA, son las más actuales y está todo muy bien explicado para la población pediátrica. Dentro del seguimiento también tenemos que tomar en cuenta lo que es el apoyo psicológico. ¿En qué momento? Desde que hago el diagnóstico y anualmente. Tenemos que investigar el rendimiento escolar, el trato y el comportamiento tanto de nuestro paciente como de sus compañeritos en la escuela. ¿Por qué? Porque se ha visto que un mal control glucémico aumenta el ausentismo de la escuela y el rendimiento de la escuela es bajo. Aquí esto en Estados Unidos también, ¿qué es lo que recomiendan? Pues si podemos ver aquí los cuidadores principales, que va a ser pues el autocuidado del estudiante, los papás, los médicos y también incluyen a todo el equipo de la escuela. ¿Por qué? Porque los niños pues, pasan mucho tiempo de sus días en la escuela. Debemos de tomar en cuenta el estrés que puede ocasionar en cada niño el padecer diabetes mellitus. La guía de la ISPA reporta que este se ha visto que incrementa a partir de los 7 a 8 años de edad. También al inicio de la pubertad tenemos que abordar el tema de lo que es la planificación familiar, trastornos de alimentación a partir de los 10 a 12 años de edad. ¿Y cuándo vamos a dejar que el niño se haga responsable, que tenga un autocuidado de su diabetes? Se recomienda a partir de los 12 a 13 años de edad. Siempre haciendo énfasis que lo podemos dejar él a cargo, pero siempre papá y mamá atrás de él, asegurándome que lo haga de manera correcta. Nada como antecedente, una vez tuvimos una niña que llegaba con hipoglicemias y la mamá le echaba la culpa a la insulina, la hospitalizamos, no presentó nada de hipoglicemias. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? La niña ya no lo confesó, que ella se levantaba antes que mamá, se aplicaba insulina y como amanecía en hipoglicemia, pues faltaba a la escuela. Entonces los niños son muy inteligentes, van a buscar maneras de conseguir lo que ellos quieren, por eso el apego de los familiares es muy importante en estos casos. Aquí podemos ver, estos son dos líneas del tiempo. La línea roja es del 2010 al 2012, mientras que la línea azul es del 2016 al 2018.
Y observamos que en la edad de adolescencia, de entre los 10 a los 20 años, fíjense el aumento de la hemoglobina glucosilada llegando casi hasta arriba del 9%. Entonces, estamos hablando de una etapa de rebeldía, una etapa de cambios físicos hormonales, mayor resistencia a la insulina. Entonces, todo eso en conjunto nos lleva a un descontrol glucémico en esta etapa. Vamos a pasar a la verdad que es la educación en diabetes. Para mí, podría decirles que es el tema más importante de toda la diabetes, del tratamiento. Bueno, esto va a incluir el tratamiento. ¿Por qué? Porque sin educación, pues todo se nos va a venir abajo. ¿Y quién tiene que saber de la diabetes? No nada más el paciente, los familiares, los hermanitos, los tíos, los abuelitos, todos aquellos apegados con niños que viven con diabetes deberían de tener conocimiento de esto. Y nosotros como médicos de primer nivel, pues más, ¿verdad? La educación en diabetes es principalmente con énfasis en los pilares del tratamiento de la diabetes. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento de la diabetes? Es el automonitoreo, el ejercicio, la insulina y la alimentación adecuada. Esto en sí es un tema por sí solo, nos podemos llevar aquí horas hablando de educación en diabetes, pero vamos a hablar un poquito de cada una. Igual, el equipo multidisciplinario es el responsable de esto. En cuanto al tratamiento, bueno, nada más haciendo énfasis que las principales insulinas que usamos en pediatría, pues es la insulina Lispro o la regular. Tenemos que estar conscientes de cuándo es el inicio del tiempo de acción, su pico de acción y su duración, porque dependiendo de esto es cuando le decía a la mamá, aplíquele la insulina y al cuánto tiempo le puede empezar a dar de comer. Insulinas intermedias, la NPH se recomienda principalmente en niños menores de 6 años de edad. Igual tenemos que saber su mecanismo de acción, su tiempo de acción. Y en mayores de 6 años de edad tenemos la glargina, que todas están disponibles en el Seguro Social. Tenemos en cada cita que hablar con el paciente de los sitios de aplicación para asegurarnos de que lo esté haciendo de manera correcta y revisar que no haya presencia de lipodistrofias, ¿no? Porque en caso de tener lipodistrofia, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya no podemos usar esa, ya sea el bracito donde la tenga. ¿Por qué? Porque pues nos va a disminuir la acción de la insulina. Por eso es bien importante estarlo rotando y estarse repitiendo en cada consulta, porque los niños van a encontrar un lugar favorito y mamá y papá, con tal de no pelear con que se aplique su insulina, aceptan que se la aplique donde él decida. El siguiente sería el automonitoreo. Esta es la hojita que yo les entrego en mi consulta. Podemos ver que el automonitoreo va a consistir, pues mínimo debe de ser 6 piquetes. Esto inclusive nos lo dice la guía de la ISPA para poder considerar un automonitoreo exitoso o adecuado. Serían el predesayuno, postdesayuno, precomida, postcena, precena, postcena. ¿Cuándo se considera la post? Serían 2 horas después de que el niño empieza a comer. Es decir, del primer bocado y ahí empiezo a contar y a las 2 horas debo de tener una revisión de su glucosa postprandial. Principalmente al inicio del diagnóstico, cuando se recomienda también checar la glucosa a las 3 y a las 6 de la mañana. Esto pues para ver los efectos de Somoyi y el efecto del ALBA y poder hacer modificaciones en mi esquema de insulina. Y les presento a Laira, es una de mis pacientes estrellas, para que vean que los niños sí lo realizan, los papás apegados sí me lo realizan, me mandan fotos y a partir de esto va a ser yo, el médico a cargo, las modificaciones de la insulina que vamos a hacer. Para poder, el papá cumple, me entrega el automonitoreo. ¿Y de qué me sirve tener una hoja llena de numeritos si no sé reconocer cuáles son los focos de alarma? Para esto tenemos que saber cuáles son las metas de la glucosa. Entonces aquí vamos a ver que la meta precomida ya cambiaron en el 2022, acaban de salir las guías. La glucosa en ayuna, la meta va a ser de 70 a 144 miligramos por decilitro y antes de dormirnos, antes de irnos a la cama, le decimos a los papás, la meta va a ser de 70 a 180. En términos generales, les recomiendo siempre decir a los papás, el niño no se puede ir a dormir con una glucosa menor de 100 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Por el riesgo de una hipoglucemia nocturna. También tomamos en cuenta aquí lo que es la hemoglobina glicada, que es lo que nuestra herramienta que tenemos en México en la mayoría de los niños, sería la ISPA, la documenta que sea menor de 7%. Inclusive recomienda menos de 6.5%, 6.5 siempre y cuando no tengamos riesgo de hipoglicemia. Aquí volvemos a ver lo que es el freestyle, el monitoreo continuo de glucosa, y aquí también nos marcan lo que son los objetivos. Dijimos, el objetivo del tiempo en rango o tiempo deseado debe ser del más del 70% del tiempo.
Y el tiempo en esta paciente, bueno, dijimos es del 52%, su rango deseado, estamos abajito de nuestra meta. Y el tiempo por debajo de 70 o tiempo en hipoglicemia debe de ser menos del 4%. Esta paciente está en 1%, entonces su hipoglicemia pues está bastante decente. Nuestro siguiente pilar de tratamiento sería el ejercicio. También es un tema súper amplio. La guía tiene un documento de 90 a 100 hojas hablando solamente de actividad física. ¿Qué hemos visto? En los últimos años con la pandemia, las guías del movimiento de 24 horas reportan un descenso de un 10%. En México no tenemos estadística, pero yo me atrevería a decir que es muchísimo más, ¿no? Si de por sí no hacíamos ejercicio, ahora con la pandemia, pues los niños se la pasaban en casita. ¿Qué se considera actividad física? Es 60 minutos de actividad física moderada a vigorosa todos los días. Y se recomienda que deben de incluir lo que es la actividad anaeróbica 3 veces a la semana. Esto para mejoría del músculo y del hueso. Una actividad aeróbica de intensidad moderada nos va, por ejemplo, la caminata o la bicicleta de 15 a 45 minutos nos reduce los niveles de glucosa en 190 miligramos por decilitro. Entonces, me habla mamá, doctora, mi niño tiene ahorita 220 de glucosa. Hay mamás muy apegadas que a fuerzas lo quieren tener en las metas, ¿no? También eso está mal, les tenemos que decir, pues es una variabilidad que no siempre va a estar en una línea recta. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de decirle, hay una corrección con insulina. ¿Por qué? Porque empezamos a enseñarles las correcciones de insulina y hay mamás que siempre hacen esto y entonces vamos a terminarlo el niño en la madrugada con puras hipoglicemias que no podemos corregir. ¿Qué sería lo ideal? Que se ponga a hacer ejercicio si tenemos una glucosa en metas para poder hacer ejercicio, que ahorita las vamos a ver. Una actividad aeróbica baja, moderada, intensidad durante 30 a 60 minutos, metaboliza de 10 a 15 gramos de carbohidratos, que sería lo de una porción. Tenemos que hacer uso de estrategias de prevención de hipoglicemia durante el ejercicio, posterior al ejercicio e inclusive en la noche del día que hicimos ejercicio. Los niveles de glucosa óptimos durante el ejercicio son de 90 a 270 miligramos por decilitro. También la guía nos dice que podemos hacer uso de lo que son las cetonas séricas previas al ejercicio. Si se consiguen en México, los pueden conseguir en el Mercado Libre y pues sería lo que es el beta-hidroxibutirato. Y durante el ejercicio que tenemos que estar haciendo, revisión de la glucosa cada 30 minutos. Les digo, es muy difícil vivir con diabetes porque si de por sí para, no sé, ustedes si batallan, yo, ¿qué me voy a poner mañana? ¿A dónde voy a ir? ¿A qué horas voy a verme con mis amigas? Estos niños, aparte de eso, tienen que planear todo su día. Y no nada más eso, sino que su ejercicio. Voy a hacer ejercicio, ¿a qué horas lo voy a hacer? ¿A qué horas voy a comer? ¿Cuánto tiempo voy a durar haciendo ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio voy a hacer? Porque dependiendo de esto, es las estrategias que ellos van a llevar a cabo para poder mantener su glucosa en ejercicio en metas. Estrategias tales como, por ejemplo, voy a comer, me aplico mi bolo y como voy a hacer ejercicio a las 2 horas, dentro de las 2 horas de que comí, me debo de aplicar la mitad de la dosis de mi insulina. O ya pasaron más de 2 horas de que comí, me apliqué mi bolo, antes de empezar el ejercicio tengo que comer una colación de 15 gramos de carbohidratos. No, pero voy a hacer ejercicio aeróbico, entonces el ejercicio aeróbico me pone en mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces es un pleito con la mente. Si yo batallo, imagínense vivir ellos con esto, pues peor aún. Por ejemplo, en mi gimnasio a mí me sorprende que está prohibido el uso de agujas y de agujas y de alcohol. Yo he preguntado, ¿y las personas que viven con diabetes cómo le hacen? Y nadie, pues ni siquiera sabían, me tiraron a loca, ¿no? Ni sabían de lo que les estaba hablando, pero es muy difícil vivir con diabetes. Tengo una amiga oncóloga, alguna vez me dijo, es peor vivir con diabetes que con cáncer. Y ya pensándolo yo a largo plazo, realmente sí, porque esto me afecta a mi vida diaria. Cáncer, obviamente, ya sabemos cuál es el pronóstico, todo lo que este conlleva, pero si se ponen a pensar, un paciente que vive con diabetes tiene que planificar cada segundo de su vida. Las metas del ejercicio, la ISPA lo marca lo ideal de 100 a 270 miligramos por decilitro, mientras que la ADA de 90 a 250 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa si estamos arriba de 270? No debemos de hacer ejercicio. Aquí se le sugiere la ingesta de líquidos. Si estamos por debajo de 89 miligramos por decilitro, hay que retrasar el ejercicio. Y como les comentaba, aquí vemos lo que es el ejercicio aeróbico, nos tiende a llevar a la hipoglicemia, mientras que el ejercicio anaeróbico o el ejercicio mixto nos tiende a llevar a la hiperglucemia. Este es un ejemplo que nos pone la ISPA, es una tablita de toda la planificación que debe hacer cada paciente que vive con diabetes antes del ejercicio.
Otro pilar del tratamiento sería la nutrición. Este debe de ser individualizado y va a ser adaptado a la cultura, a la etnia, a las tradiciones de la familia, a la actividad física, a la economía y a los horarios. Debemos de tener en el equipo multidisciplinario un nutriólogo especializado en DM1 y sobre todo que sepa que esté actualizado en cuanto al conteo de carbohidratos. ¿Esto para qué? Pues para que el paciente pueda llevar una vida más normal, por así decirlo, ¿no? Los objetivos de la nutrición serían un peso ideal, un crecimiento y desarrollo adecuado y prevención de las complicaciones crónicas. Y aquí les puse un rubro especial, que serían los pacientes con fibrosis quística. ¿Por qué? Porque estos deben de tener una detección anual de diabetes mellitus. ¿Cuándo? A partir de los 10 años de edad. Aquí podemos ver, esta sería la prevalencia de pacientes con fibrosis quística y diabetes mellitus. A partir de los 10 años de edad, su prevalencia aumenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ellos anualmente a partir de los 10 años de edad? Una curva de tolerancia oral a la glucosa sería como mi gold standard para poder hacer el diagnóstico confirmatorio. Y por último vamos a hablar de los días de enfermedad en los niños que viven con diabetes mellitus tipo 1. Esto es otro tema de conversación en la consulta. ¿Por qué? Porque los días de enfermedad me van a modificar todo mi tratamiento. La fiebre, infecciones respiratorias, ¿qué me van a llevar? A hiperglucemia. En cambio, una gastroenteritis por un retraso en el vaciamiento gástrico, por la diarrea, por la poca ingesta de alimentos, nos va a llevar a una hipoglucemia. Entonces puede ser o que requiera más dosis o que le tenga que disminuir la dosis basal, la dosis prandial. Digo, es un cambio constante que los papás, por eso es bien importante la educación en diabetes. En el momento de los días de enfermedad va a haber ajustes de la dosis a base de los niveles de glucosa y de cetonas. La meta de la glucemia en un niño enfermo sería de 70 a 180 miligramos por decilitro. Y cada cuando le tengo que estar revisando la glucosa, aquí hablando de un niño que tenga fiebre, que esté con dificultad para respirar, pues la revisión debe ser de cada 1 a 2 horas. Y tener en cuenta igual, nunca suspender la insulina, eso que nos quede bien claro. Puede ser que tengamos que bajar la dosis porque el niño está haciendo hipoglucemias, pero nunca la vamos a suspender. Hay que mantener al niño bien hidratado. Una pregunta muy común, ¿qué tipo de líquidos le podemos dar? Bueno, van a ser líquidos con carbohidratos siempre y cuando la glucosa esté por debajo de 250. Y si tenemos una glucosa por arriba de 250 miligramos por decilitro, deben de ser líquidos libres de carbohidratos. Hablando del COVID, se vio que cuando había pacientes con COVID, los requerimientos de insulina subieron hasta un 120%, hasta 2.1 unidades kilo por día por el riesgo de hiperglucemia. Y otros medicamentos que nos pueden aumentar lo que es la glucosa sería el uso de corticosteroides y otra situación, la menstruación en las niñas. Los días de su menstruación también vamos a ver alteraciones en la glucosa. Todo esto es bien importante comentarlo en la consulta para cuando suceda la mamá ya va a estar tranquila. ¿Por qué? Porque la doctora ya me había advertido y ya sé yo qué tengo que hacer. Y haciendo énfasis, debemos de tratar la enfermedad precipitante. El problema no es la diabetes, es la enfermedad que nos está provocando estas alteraciones de la glicemia. Este es un cuadrito muy padre también que viene en la ISPAD. Este nos dice la cantidad de insulina que le voy a aplicar en caso de hiperglicemia, aquí en base a las cifras de glucosa y en base al factor ratio y al factor sensibilidad. Factor sensibilidad es una unidad de insulina, cuántos miligramos por decilitro me va a disminuir la glucosa, o el factor ratio, una unidad de insulina, cuántos gramos de carbohidratos me va a metabolizar. Y en caso de hiperglicemia, aquí nos está diciendo cuánta insulina debemos de aplicar. Y hablando de la vacunación y COVID-19, las indicaciones son las recomendaciones nacionales. Los niños con DM1 sí se deben de vacunar. Hasta ahorita no hay ningún reporte escrito de alguna situación especial con esta población. Por lo tanto, debemos de autorizar esta vacuna, ¿verdad? Y época actual, pues también la vacuna de la influenza no está contraindicada, debe de ser anual. Regresando al caso clínico, teníamos al niño de 18 años con 10 meses, con un mal control de alimentos. Su aplicación de insulina pues estaba entre 0.1 a 0.3 unidades al kilo día, ya después de 3 años del diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces ya me imagino con todo lo que platicamos que estamos sospechando, las respuestas en una pregunta truco, realmente
podríamos decir que de la B a la E son correctas, ¿sí? Insisto en seguir indicación médica y hacer más énfasis en el esquema de la insulina, no, ¿por qué? Porque a pesar de que él casi no se aplica insulina, su dosis es subóptima, su hemoglobina glucosilada ha estado en 5.5%. No está haciendo hipoglucemia, no está haciendo hiperglicemias, sus niveles de glucosa están normales. Entonces aquí ya que debo de sospechar lo que les comentaba de la importancia de conocer las generalidades de la DM1, pues que es un error en el diagnóstico, ¿no? Decimos, este niño me sospecho que no pareciera un diabético. Ya van 3 años y él está como si nada sin cuidar su diabetes. Entonces, ¿es correcto vigilar las TEAs? Sí, porque sí tenemos cifras de TEA elevadas. ¿Es correcto si me deciden suspender el tratamiento con insulina? Sí, siempre y cuando me hago responsable y a pesar de que suspendo el tratamiento de insulina, le doy educación en diabetes, lo cito con un automonitoreo y le solicito laboratorios, ¿verdad? Y también es correcto decidirlo enviar al endocrinólogo para toma de péptidos C y anticuerpos y así confirmar mi sospecha diagnóstica de que no es un niño con DM1. Entonces, en la consulta que hicimos, exactamente todo eso, lo citamos con automonitoreo y estaba normoglucémico. El péptido C en 2.25 está normal y los anticuerpos antiinsulina negativos. La glucosa de 100, él se puso las pilas, hizo actividad física, mejoró su alimentación, su perfil de lípidos mejoró y su hemoglobina glicada en 4.8%. Y una microalbuminuria de 17 miligramos por gramo, o sea, negativa. ¿Qué hicimos? ¿Cuál fue el diagnóstico con este niño? Pues se descartó el diagnóstico de DM1. Sin embargo, por el antecedente de la hiperglicemia, estamos en un caso probable de una DM2 a larga evolución si el niño no se sigue cuidando, ¿verdad? Por lo pronto, el tratamiento, dieta y ejercicio. Entonces, fue bastante impactante para la mamá, para el niño, de que llevaba 3 años de su vida regañándolo porque no se aplica las insulinas, porque no sabe nada de la diabetes, la mamá también con la culpa, que por preocuparse de otras cosas ya no lo llevaba a consulta, no le daba un adecuado seguimiento y pues su niño no tenía DM1, por eso la importancia del seguimiento, ¿no? Aquí termino con unas frases de la diabetes. Vivir con diabetes no impide soñar. Los niños, los borrachos y el examen de hemoglobina glucosilada, bueno, ya vimos ahora es la variabilidad glucémica. Siempre dicen la verdad y la educación no es parte del tratamiento de diabetes, es el tratamiento. Y el 14 de noviembre vamos a celebrar el Día Mundial de la Diabetes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Recomendaciones, dudas. Aquí como que ya les estoy dejando mis datos. Se los lleva a mi página de Instagram, allá Facebook. Ahí está, el segundo es mi teléfono o mi correo electrónico. Si gustan que les pase alguna guía, la presentación, con mucho gusto. Buenas noches, doctora. Sí, tengo una duda nada más respecto a la variabilidad glucémica. Es un estudio que se hace en un lapso de algún tiempo. O sea, la pides y el niño o el paciente se queda ahí todo el día en el laboratorio, como... Ese nada más se puede obtener a través de un monitoreo continuo de glucosa. En nuestra población sería el freestyle y ese a lo largo, exacto, es a lo largo de 2 semanas o un niño que tenga la bomba de insulina. ¿Por qué? Porque es en 14 días para poder tener una variabilidad correcta. No hay ningún piquete de sangre. Hemos intentado hacer como dicen mexicanadas, de que con su automonitoreo tú sacas su variabilidad, pero no, la manera correcta es solamente niños que tienen automonitoreo continuo, lamentablemente. Gracias. Bueno, queremos agradecer a la doctora Diana Aguilar Jasso por la excelente ponencia que nos acaba de participar. Vamos a entregarle su reconocimiento. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la educación médica continua, otorga el reconocimiento a la doctora Diana Aguilar Jasso por su participación como profesora con el tema diabetes mellitus tipo 1, seguimiento en el primer nivel de atención, dentro de las sesiones académicas 2022 del Colegio de Medicina Familiar del Estado de Nuevo León. Doctora, gracias.
Sí, al contrario, doctora, gracias. Voy a decir algunos anuncios importantes para todos los que están presentes y los que nos están viendo en línea. Que el próximo sábado 5 de noviembre hay un rally de hipertensión que lo está organizando la Federación Mexicana de Residentes y Especialistas en Medicina Familiar. Ya se ha publicado en redes sociales, es gratuito y tiene un valor curricular de 20 horas para que están todos invitados los que quieran asistir. Tengo una gran preocupación porque se acerca el examen de certificación el 10 de diciembre. Tenemos como alrededor de 106 sustentantes que van a presentar el examen, que son residentes. Algunos están rotando de campo. Entonces es bien importante. A cada uno les mandé un correo, espero que lo hayan visto, sobre todo los que nos están viendo en línea, para hacer el cotejo de documentos que se requiere para que les podamos otorgar la carta de pertenencia o carta propuesta para que se puedan inscribir al consejo y les manden un usuario y contraseña y puedan subir sus documentos. Hay dos fechas importantes. El 12 de noviembre es la fecha límite para inscribirse. Estamos a día 3. Y la fecha última para subir estos documentos para que puedan presentar el examen es el 19 de noviembre. Entonces, de ahí la importancia que les hago un llamado. Apenas he otorgado alrededor de 6 cartas propuestas. Entonces, faltan 100. Tenemos la ventaja que el Consejo dio la oportunidad de hacer una revisión digital. Es nada más mandar por correo todos los documentos digitalizados para que nosotros los revisemos y les podamos otorgar esta carta propuesta para que puedan hacer la inscripción. Hay que leer bien detenidamente el documento porque ha habido dudas, pero se brincan pasos y les mandamos un instructivo para que hicieran paso por paso cómo se hace. Entonces, hay que revisarlo, pero tienen que tomar en cuenta estas fechas porque si no se les pasa y no van a poder presentar todos los residentes. Ya también le pedí ayuda a los profesores, les mandé un correo invitándoles a que le recordaran a sus residentes. Y en cuanto a la certificación vigente o recertificación, esa es permanente todo el año. Quien esté en esta situación también de que ya se le venció o está por vencerse ahora en noviembre o en diciembre, ya puede iniciar su proceso de recertificación. Es igual, digital. Nos pueden mandar, aprovechen esta que es una ventaja ahorita, nos pueden mandar a través de vía correo digitalizado los documentos. Si no saben cuáles son, manden pedir información al correo de Comefaen y a vuelta de correo yo les mando toda la información. Bueno, no sé si quieren comentar algo o tengan alguna duda con respecto a esto que acabo de comentar. Si no, les agradezco y nos retiramos. Buenas noches. Bueno, que pasemos al ambiguo.